Muy buenos días, qué bueno poder conectar la salud con todos ustedes que nos siguen a través de la señal Sin Fronteras de Teleuniverso. Una mañana más para hablar de salud, calidad de vida y bienestar. Hoy acompañada por el doctor Carlos Díaz, cardiólogo, internista, intervencionista, quien nos privilegia en cabina. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de cardiología, pero en este mes de noviembre enfocándola desde la diabetes y entendiendo de que así como la diabetes pues ataca, ¿verdad? En gran medida a muchos de los dominicanos, pues también afecta no solamente la parte endocrinológica, sino también inclusive el sistema cardiovascular. Hablemos sobre ello. Definitivamente la diabetes no es solo la elevación del azúcar. La diabetes es mucho más. ¿Por qué? Porque la diabetes nos afecta de manera directa, lo que es los vasos sanguíneos, que son aquellos que se encargan de llevar la sangre a los diferentes órganos. Entre ellos, pues el corazón. Por eso que la diabetes es un factor importante de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Nosotros en cardiología tenemos un tema muy importante, que todo diabético es un paciente con enfermedad cardiovascular hasta que se demuestre lo contrario. O sea que todo paciente diabético pues debe ser evaluado por un cardiólogo de manera sistemática. Y es por eso pues que quisimos hacer este stop, ¿verdad? Porque normalmente relacionamos a cardiología en el mes del corazón, el mes de la salud cardiovascular. No, o sea, hablar de diabetes, hablar de conciencia de la diabetes, pues también involucra inmediatamente esa parte cardiológica. Doctor, ¿cuáles son algunos, o puede el paciente tener signos o síntomas cardiológicos sin saber que tiene diabetes, por ejemplo, y debutar por estos? Sí, definitivamente. O sea, el paciente que puede llegar a nuestra consulta porque, por ejemplo, le dio un infarto agudo al miocardio. Bien. O un paciente que nos desarrolla una enfermedad de las arterias. Ese paciente puede llegar a mi consulta como cardiólogo y ser definitivamente una enfermedad desarrollada por la diabetes. ¿Por qué? Porque definitivamente la diabetes me afecta a los vasos sanguíneos. Me afecta, como te decía al inicio, la irrigación. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes hace que se acumule el colesterol en las arterias de nuestro sistema circulatorio y eso hace que disminuya la irrigación o la llegada de sangre, para que el público me pueda entender, al corazón, al cerebro, al riñón, y por eso afectar los diferentes órganos. O sea, definitivamente un paciente diabético me puede debutar con otro tipo de condición, como es el infarto, como te decía, o una falla renal, como es el caso, o un stroke o derrame cerebral. O sea que todas estas condiciones cardiovasculares están estrechamente relacionadas con la diabetes. O sea que son cuadros, doctor, altamente complejos. Bastante. Es decir, que todo paciente diabético debe estar, usted le dice, todo paciente diabético hasta que se demuestre lo contrario es cardiovascular, pero ¿están todos los pacientes diabéticos medicados para evitar cualquiera de esos cuadros crónicos, por ejemplo? Mira, lo ideal es en la diabetes siempre manejar los factores de riesgo cardiovasculares deben ser bien conocidos por tu médico tratante y por el paciente. Me explico. Tener diabetes aumenta el riesgo de tener condiciones o enfermedad cardíaca. Ahora bien, hay otras condiciones que yo debo tomar en consideración. La obesidad, más que todo la obesidad abdominal. Un paciente que sea obeso y que tenga un perímetro abdominal más del tamaño que debería corresponder, por ejemplo, en el hombre 102 centímetros, no más de ahí esa pasita cervecera, pues no aumenta el riesgo de infarto, y en la mujer 88 centímetros. Otro sería el tabaquismo, el sedentarismo, no hacer actividad física de manera habitual, rutinaria en el paciente. O sea, todo esto me puede, a mí, que la diabetes me desarrolle condiciones. Definitivamente la diabetes por sí sola puede hacer que tú desarrolles enfermedades cardiovasculares, pero quiero apuntar de que aparte de la diabetes, tener otras condiciones como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el abuso del alcohol también, pues influyen en que tú desarrolles enfermedades cardiovasculares definitivamente. Doctor, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando la glucosa está muy elevada? En este caso, o cuando está muy baja. Entonces, ¿cómo lo refleja también el sistema cardiovascular en un caso y en otro? Exacto. Mira, cuando hablamos de diabetes solamente nos llega a la cabeza azúcar elevada, y es un error. ¿Por qué? Porque el azúcar elevada, ¿qué implica tener la azúcar elevada? Implica, lo que te decía al inicio, el daño del endotelio. Yo le digo, ¿endotelio qué es? Es la capita que cubre las arterias de todo el sistema circulatorio y eso aumenta el riesgo de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Nada más que el acúmulo de colesterol en las arterias, lo que me ocluye, lo que me da el infarto o me da el derrame cerebral. O sea que una glicemia elevada, una azúcar elevada no controlada, me va a hacer
de que yo tenga riesgo de que se me desarrolle la aterosclerosis, que es la enfermedad silenciosa que me provoca el infarto. Ahora, tener una azúcar baja, bueno, la hipoglucemia, que es como se llama cuando se te baja de manera muy, muy brusca el azúcar, pues incluye que pueda haber afecciones de manera importante, incluso en tu sistema neurológico. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos como médico para prevenir estas condiciones? La euglicemia, mantener tu glicemia de manera en rango normal para evitar de que estas enfermedades realmente se desarrollen y aumente el riesgo de presentar lo que es enfermedades cardiovasculares. Doctor, estos pacientes que ya tienen un cuadro de comorbilidad, ¿cuál sería el siguiente paso que deben de dar una vez son diagnosticados? ¿Con diabetes, por ejemplo? Pero supongamos que automáticamente tienen un tema renal también de base y se le agrega el tema entonces también cardiovascular. Lo primero es decirle a los diabéticos no tener miedo. ¿Por qué? Porque ahí los médicos debemos de tener un seguimiento cercano con este paciente. Porque a mí me diagnostican diabetes y realmente es una condición que ya me predispone que estoy enfermo y que tengo mayor riesgo, definitivamente sí. Ahora bien, es importante el seguimiento cercano con tu médico y entender de que la diabetes es una enfermedad que debe ser atendida de manera multidisciplinaria. ¿Qué quiero decir? No solamente el endocrinólogo debe tratar un paciente diabético. Mira cómo me apunta un paciente diabético renal. En la gran mayoría de los casos, los pacientes diabéticos también desarrollan enfermedades renales. Y entonces, ahí entra el nefrólogo. Y como les decía al inicio, la mayoría de los pacientes con enfermedades de diabetes, pues tienen predisposición a tener problemas cardiovasculares. Entonces, entramos nosotros como cardiólogos. Ahora bien, no me quedo ahí. También viene el nutricionista, que debe estar presente en este grupo de médicos. Y además de todo, en una gran mayoría de los casos, un psiquiatra. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes diabéticos, el hecho de tú tener la condición de diabetes, pues te predispone a tener un poquito de la ansiedad que me provoca, que tengo que tomar muchos medicamentos, que tengo riesgo aumentado de tener algunas condiciones cardíacas. Eso me crea mucha ansiedad en los pacientes. Y en este grupo de pacientes, o de médicos, perdón, debería estar un psiquiatra incluido en este grupo de médicos que van a tratar a este paciente con enfermedad endocrinológica. Doctor, usted decía el hecho de que el paciente que no tenga miedo, pero también ese es el paciente de que le dicen un diagnóstico y entra a googlear, a buscar en el ChatGPT, doctor, ¿qué es lo que tengo? No, esto ahora sí es verdad, tengo que tener insulina y todo lo demás. Pero está el otro, doctor, el que le dan un diagnóstico y se olvida del mundo. Yo estoy en mi última etapa de la vida, yo no voy a dejar de comer. A mí no me van a quitar el azúcar, no es verdad que van a dejar de vivir. Y si son muy jóvenes, se lo toman pues también a relajo. ¿Qué pasa en este cuadro con ese paciente? Es muy frecuente, más frecuente de lo que tú te imaginas. O sea, diagnosticar un paciente joven con diabetes es algo que no, yo no voy a dejar de tomar alcohol, no voy a dejar de comerme mi pizza o lo que sea. Entonces, realmente es, sobre todo, a nosotros como médicos nos corresponde hacer conciencia en este tipo de pacientes. Y además de todo, yo insto a los familiares también a hacer un acompañamiento. Imagínate que yo te diga que tú tienes diabetes y que tienes que cambiar tu estilo de vida en el contexto de la alimentación. Si mi familia, que es el entorno que me acompaña, no me ayuda con la alimentación, es un poquito cuesta arriba. O sea, yo comer bien. Si en mi casa, por ejemplo, cocinan al mediodía, que moro, habichuela, lo que sea, todo frito, realmente eso es lo que yo voy a comer. Entonces, el apoyo familiar es sumamente importante. Entonces, con este tipo de paciente, decirle que la diabetes realmente al inicio no hay un síntoma que me diga, mira, tú estás malo, por ejemplo, sino que es una enfermedad que lamentablemente no genera unos síntomas que tal vez le molesten al paciente. Es una enfermedad que es silenciosa. Entonces, en ese silencio es donde se desarrollan las enfermedades catastróficas en el paciente. Es cuando tú estás joven de 30, 40 años, no tienes una enfermedad per se, pero 10 años, o sea, a los 50 años tú vas a tener un infarto, tú vas a tener una insuficiencia renal crónica en diálisis, un paciente que va a tener un stroke o lo que nosotros llamamos derrame cerebral, que se te muere un lado, o sea, un paciente que en su vida productiva, ¿verdad?, va a tener entonces una incapacidad, porque un paciente que le den un infarto realmente, independientemente que nosotros lo podamos reinsertar en la sociedad, un paciente que ya tuvo un evento, y todo que le dio un evento realmente ya no, totalmente no podemos reinsertar como a la primera vez. Es importante que decir a los pacientes, quien le da un infarto la primera vez tiene mucho más riesgo de que le dé un infarto. Entonces, en esos pacientes jóvenes, decirle, lo primero es la prevención, evitar que te dé el primer evento,
porque después que te dé el primer evento, las cosas se complican. ¿Cómo se evita ese primer evento y con eso cómo se evita la prediabetes, que también puede llevarte a temas cardiovasculares? Mira, el tema de la obesidad es un tema que hemos tocado nosotros todo el año. Todo el año, o sea, siempre hemos estado diciendo, mira, que el sobrepeso, lo mismo que te decía del perímetro abdominal, realmente lo primero es un cambio en el estilo de vida. Y saber que el cambio del estilo de vida no es una carrera corta, es de toda la vida. O sea, yo no voy a tener una dieta de 3 meses, eso no existe. O sea, mira, el doctor me puso una dieta por 3 meses. No, yo te estoy diciendo que debes cambiar el estilo de vida, que debe mejorar la alimentación, que debe hacer ejercicio. El sedentarismo es un factor sumamente importante. Incluso nosotros podemos determinar la sobrevida de un paciente por la cantidad de músculo que tiene el paciente. Y por la cantidad de músculo te estoy diciendo que entre menos ejercicio tú haces, menos músculo tú vas a tener. Entonces, definitivamente, con esto, prevenir es lo que nosotros siempre hemos venido diciendo durante toda la vida. Mejorar la alimentación, bajar de peso, evitar el tabaco, el alcohol, reducir el alcohol también. Y lo que te decía, hay que hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Y no es ir al gimnasio, es realmente moverte, es tener la actitud de hacer actividad física de manera ordinaria o regularmente. Eso es lo que te va a evitar a ti que tú llegues a la diabetes. Y quiero destacar el punto que usted decía, el peso, doctor, y también ha cambiado el factor de cómo medimos el peso. Antes era menos número, estoy más saludable, ahora no. Ahora inclusive por eso es la ventaja de dejarnos acompañar por especialistas, nutriólogos, expertos, por un buen coach, ¿verdad? A nivel de ejercicio por ustedes, internistas, cardiólogos, porque el tener más masa muscular te va a hacer ver más peso en la báscula, sí, pero no quiere decir que tengas más grasa y por ende vas a estar más en salud. Entonces, para poder explicar un poquito, porque hay muchas personas ya lamentándose de que ahora pesan más, pero es que están más en salud y antes era más peso, estoy mal. Sí, definitivamente, yo siempre le digo a los pacientes que, no que yo le digo, es científicamente lo que está probado, realmente el músculo pesa más que la grasa. O sea, cuando tú haces el cambio del estilo de vida y aumenta la actividad física, aumenta la masa muscular, va a tener más peso. O sea, el peso no es un medidor de que tú estás yendo bien. O sea, hay muchos pacientes que duran tiempo en el gimnasio y tienen el mismo peso y te dicen, estoy yendo de más. No. Definitivamente el peso en ese momento no es lo que me define la salud de este paciente, sino es que yo sepa el porciento de grasa que tiene este paciente, que lo podemos determinar esto. Es sumamente importante. ¿Y su porciento de grasa cómo está? Eso incide en su diabetes y también en su salud cardiovascular. Vamos a esta primera pausa y volvemos en breve. Compartimos hoy con el doctor Carlos Díaz. Doctor, usted sabe que hay otro colega suyo, cardiólogo, y bueno, cuando el doctor dijo, ¿cómo vamos a diferenciar los Carlos? Entonces, qué bueno pues saber que usted ha hecho ese camino al andar, y yo quiero que usted me cuente un poco de ese día a día de usted como intervencionista y de cómo este oficio desde su profesión de cardiólogo pues también se aplica a esos pacientes no cuidados en la diabetes y que terminan cardiovascularmente en procedimientos como este. Definitivamente es a veces sorprendente, ver pacientes jóvenes, 40, 35 años, que debemos hacerle intervenciones coronarias. O sea, definitivamente te decía al inicio que lo primero es, o lo más esencial es evitar un primer evento. Bien. Entonces, en esto, en nuestro día a día, a veces nos sorprendemos porque tenemos pacientes jóvenes que hacen eventos cardíacos, o sea, infarto. Tengo pacientes de 36 años que hizo un infarto catastrófico, paciente diabético, que definitivamente nunca se trató. O sea, como bien anotas, hay pacientes jóvenes que no le ponen atención. Imagínate un infarto a los 36 años, lo que te cambia eso. O sea, te cambia la vida definitivamente. Tener un infarto, un paciente que se acostó, se levantó con dolor torácico y que definitivamente tiene un infarto de la principal arteria del corazón. O sea, que lo podía matar si no llegaba a tiempo al hospital. Imagínate esto, cómo te cambia desde el punto de vista de funcionamiento, cómo te cambia psicológicamente la vida un paciente que tenga un infarto. Entonces, nuestro día a día en el contexto de la diabetes es que la mayoría de nuestros pacientes son diabéticos. O sea, la gran parte de pacientes que desarrollan infarto, te puedo decir que más de un 80%, 85% son pacientes diabéticos. Y, peor aún, diabéticos no controlados, en la mayoría de los casos.
definitivamente. Entonces, nada, nuestro día a día está acompañado fundamentalmente de estos tipos de pacientes y de las complicaciones que tiene la diabetes realmente en el contexto del sistema cardiovascular. Doctor, ¿quién diría? Y lo he dicho en otros programas, o sea, que insistimos y pareciera que estamos lloviendo sobre mojado, como cuando cada mes llega un mes donde se conmemora un día, como en este caso, el mes de la concienciación sobre la diabetes, sobre la salud masculina, y pareciera como ya vienen a insistir de nuevo, eso lo sabemos, pero no lo sabemos. Si estamos viendo casos como lo que ustedes dicen, que no es de película, no estamos hablando de lo que nos está dando una inteligencia artificial, estamos hablando de lo que ustedes están viendo en consulta. Día a día. Es la realidad. Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a educar? ¿Cómo vamos a crear más conciencia sobre el tema de cuidar la salud? Y es como, a veces pareciera tan fácil porque ustedes dicen, es hacer ejercicio, es alimentarnos bien, es bajarle al estrés. Sí. ¿Por qué nos da tanto trabajo? O sea, porque nos da mucho trabajo, porque realmente la enfermedad cardiovascular no se ve. Tú sabes que nos crea a nosotros trauma ver una fractura de una pierna, porque la vemos y nos crea conmoción, pero un infarto tú no lo puedes ver. O sea, tú tienes una enfermedad que es prácticamente una enfermedad oculta. Entonces, realmente por eso, no, que el vecino le dio un infarto, que a un primo le dio un infarto, es que tú tienes que hacer conciencia que tú puedes ser ese primo, puedes ser ese vecino. Entonces, realmente, como decía, saber insistir en nuestro trabajo, lamentablemente parte de usted como comunicador y yo como médico cardiólogo, nuestro trabajo es la prevención. Entonces, no podemos cansarlo primero, Dalma, de decir insistentemente a nuestros pacientes. Yo le digo, a mí me gusta mucho hablar, por eso hago este tipo de especialidad de medicina interna y cardiología, justamente por eso. Entonces, nosotros como médicos, yo también llamo a los médicos de tomarse ese minutico, de insistir y decirle, mire, siempre empezar a los pacientes que van a la consulta, si subió de peso, llamar la atención, si bajó también, felicitarlo también, porque es parte también motivar al paciente de que si bajó de peso yo le tengo que decir, mira, te fue bien este mes, qué bueno que lo está haciendo, pero definitivamente no es que nosotros queramos insistir diciendo cosas que no funcionan, es que la ciencia no ha dicho eso, que la ciencia no ha dicho que si tú bajas de peso y tienes los factores de riesgo controlados, pues disminuye la incidencia de esto. No nos cansemos de hablar. Usted dice que es silenciosa, pero hay algún signo que nosotros pudiéramos decir, espérame, eso no es normal y tengo que tomar acción, porque también nos pasa que tengo 3 días con un dolor de cabeza, tengo horas con es una taquicardia, eso me da cuando me llega la menstruación, eso debe ser el estrés. El estrés es el culpable de todo, doctor, y cuando digamos donde ustedes, remedio lejos que está. De manera general, todo paciente que tenga falta de aire, cansancio fácil, que se me hinchen los pies, que me estoy cansando cuando subo las escaleras, que tengo una sensación de anugo en el pecho, que si camino me da dolor, que se me acelera el corazón, esos son signos importantes que debemos tomar en consideración. Ahora bien, los diabéticos mucho más. El paciente diabético debe tener en consideración que cualquier síntoma es importante y debe ser chequeado. O sea, no puedo yo como diabético quedarme tranquila, no, que eso es una palpitación que me dan. ¿Por qué? Te decía de la cardiopatía isquémica silenciosa, que es un término que tal vez muchos pacientes no conocen. Los pacientes diabéticos pueden ser un infarto sin síntomas. ¿Tú me cómo? Sí. Paciente diabético se puede infartar, ¿por qué? Porque el diabético hace una condición que se llama neuropatía diabética, que disminuye la sensibilidad. Por eso el paciente diabético tú ves que le da pie diabético, que se corta los pies y no siente nada. Y se queman también. Exactamente, eso mismo pasa en el corazón. Me puede dar el infarto, no tengo síntomas, me quedo en la casa. O sea que cualquier síntoma en un paciente diabético debe llamar la atención. Usted como paciente y el familiar acompañante también, pues debe llamar la atención. Repito, falta de aire, cansancio, sensación de pesadez en el pecho, palpitación, lo que ustedes sientan como taquicardia, todo eso debe llamar la atención a los pacientes diabéticos. Doctor, y ese paciente diabético, ya que hoy estamos hablando de este target, de la población en específico, ese paciente diabético que fuma y que no lo combina con esos hábitos saludables que usted ha dicho que tienen que mantener, ¿cómo se hacen ustedes para que entren en razón, en conciencia? Si es un caso de su casa que ustedes dicen eso me pasa, tranquilo, solo es pura coincidencia. Mira, el tabaquismo aumenta 3 veces el riesgo de infarto en un paciente diabético. Imagínate tú. O sea, si la diabetes por sí me da predisposición a tener infarto, si fumo, aumento por 3. Es que el paciente que fume y es diabético es igual a una población que ya le dio un infarto. Imagínate.
O sea, le decía al principio que el que le dé el primer infarto tiene más riesgo de tener un segundo evento. Entonces, yo un día paciente diabético que tiene enfermedad en las arterias y que fuma, que también predispone enfermedad en las arterias, aumenta el riesgo de manera catastrófica. O sea que el hábito tabáquico es algo podría decir que catastrófico en un paciente diabético. O sea, nadie debería fumar. Los cardiólogos, la primera cosa que odiamos es no fumar, no fumar. Y si tú eres diabético, menos. O sea, ahí es todavía peor. Me río porque también es otra insistencia y vemos los comerciales y, bueno, no, que es algo social, doctor, ahora está de moda. Ah, sí, sí, yo tengo muchos pacientes que el cigarro no hace daño para ellos. O sea, sí, señores, el hábito tabáquico, independientemente del tipo de dispositivo, cigarro, cigarrillo, lo ve y todo eso, se asocia, no solamente, que yo no me trago el humo. Señores, no es el humo, es el proceso inflamatorio que implica usted tener el hábito tabáquico. O sea, yo te puedo decir, no es lo mismo tú fumar todos los días a fumar de manera semanal, pero yo no te puedo decir que tú lo hagas semanal no te va a hacer daño. Me dice, yo no inhalo el humo. Ahora bien, cuando está en el grupo de los bares que son de cigar, lleno de humo que está, ¿cómo tú me vas a decirme que tú no estás inhalando el humo? Claro que lo estoy inhalando. Poco no. Poco no exacto, poco. Doctor, hay un cuadro de, no sé, a ver que usted nos oriente entre el hecho de ese paciente diabético que está medicado a que tal vez alguno de los medicamentos o de esas moléculas crea alguna contraindicación entre su tratamiento cardiológico y el proceso propio que tiene endocrinológico. No, al contrario, nosotros tenemos ahora lo que es unos medicamentos que nos han ayudado de manera significativa a la mejoría del riesgo cardiovascular. Hay dos fármacos que se han desarrollado que son los inhibidores SGLT2, que son medicamentos buenísimos, que aparte de disminuir la glicemia y la hemoglobina glucosilada, que es lo que nos dice nosotros que mejora la diabetes, disminuye de manera significativa el riesgo cardiovascular. Y también los agonistas de GLP-1, que son también estos medicamentos nuevos, maravillosos. O sea, un medicamento que no solamente me disminuyen la diabetes, sino que me mejoran el riesgo, o sea, me disminuyen el riesgo cardiovascular. Al contrario, en vez de empeorar lo que es la parte del corazoncito, me mejora. O sea, yo mejoré la diabetes, estoy mejorando la salud cardiovascular en el paciente. Entonces, definitivamente, la mayoría de los fármacos que utilizamos, tanto los cardiólogos, o sea, los cardiólogos y los endocrinólogos somos amiguitos, en cuanto al manejo del paciente. La mayoría del paciente lo manejamos en conjunto. Y ahora más, que medicamentos que lo utilizamos ambos, mejoran una cosa y la otra. Ese medicamento al que el doctor se refiere, que también hemos tenido nuestros amigos endocrinólogos por aquí, es el famoso que lo hemos analizado desde el punto de vista que muchos lo están utilizando indistintamente para bajar de peso. Ah, sí, también. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Que manejado con especialistas está totalmente correcto. Funciona, claro que sí. Definitivamente sí. Los agonistas de GLP-1, te refieres, son inyecciones que se ponen de manera diaria o semanal. También han mejorado de manera significativa el riesgo cardiovascular. O sea que estos fármacos con un seguimiento cercano con tu endocrinólogo y con tu cardiólogo tienen una respuesta maravillosa, definitivamente. Vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Díaz después de esta pausa en la parte final del Saludando del día de hoy. A ustedes las gracias por mantener la sintonía como yo me mantengo fiel a cada una de las piezas que cada día me comparte Vicky Modas, ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, específicamente en el segundo nivel. Ahí en pantalla tienen los teléfonos y también pueden irla a seguir a las redes sociales, como también pueden ir a nuestras redes sociales saludando RD con doble D y darnos cariñito y dejarnos sus dudas, preguntas, qué quieren que le traigamos cada día a esta cabina. Así que ya saben, Vicky Modas en el segundo nivel y saludando RD también para que vean el outfit completo porque esto es un conjunto espectacular. Doctor, en esta parte final vamos al segmento de mitos y realidades. El primer mito del día de hoy, usted va a tener la misión de decirnos qué tan cierto o qué tan falso es este dicho. Si controlo el azúcar, no tengo riesgos de tener problemas del corazón. Totalmente falso. Y con aquella seguridad. No, definitivamente decía que no solamente es disminuir la glicemia, está la hipertensión, está el tabaquismo, está la obesidad, como te decía, o sea, realmente
disminuir solamente el azúcar no disminuye tu riesgo cardiovascular. Definitivamente hay que disminuir la presión arterial, por eso entramos nosotros como cardiólogos, está bajar de peso el paciente, o sea, no solamente es el azúcar, o sea que totalmente falso. El segundo mito del día de hoy, el especialista habló, vamos a ver qué dice con este. Solo los adultos mayores con diabetes tienen riesgo cardíaco. Totalmente falso también. O sea, un paciente diabético joven también puede desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la diabetes acelera la aterosclerosis. ¿Te acuerdas del tema que te dije del paciente joven? Un paciente que tuvo un infarto, exactamente, justamente por esto. O sea, que los pacientes jóvenes, aunque se sientan saludables, tienen alto riesgo de tener un infarto si son diabéticos. Se ha hablado de poder prevenir, ¿verdad? Pero doctor, en esa parte de prevención también podemos detectar a tiempo. Claro. Entonces, del detectar a tiempo, yo entiendo que tenemos que motivar, que no le hemos tocado el hecho de ir a sus consultas, de cumplir con esas analíticas que ustedes indican, con esos estudios que ustedes indican y no engavetarlos. Exacto. Mira, Dalma, la prevención es la verdadera medicina. O sea, definitivamente nosotros como médicos debemos de insistir en la prevención. Como yo te he dicho como 3 veces, el primer evento. El primer evento. Evitar ese primer evento. Es lo fundamental. Entonces, ¿de qué manera lo podemos evitar? Justamente haciendo los ajustes, que son pequeños ajustes, pero que van a cambiar de manera drástica la evolución de esta enfermedad. O sea, siempre hacer actividad física, el sedentarismo es algo que nos está matando a todos. La alimentación, mantener tu presión adecuada, que no aumente el perímetro abdominal, ni los niveles de colesterol. El paciente diabético, independientemente que no tenga hipertensión, debe ir a un cardiólogo porque hay síntomas silentes. O sea, el paciente diabético debe ir por lo menos una vez al año a un cardiólogo, simplemente para evitar lo que son las implicaciones de la diabetes en el corazón. Y me voy más allá, la implicación que tiene la diabetes en el riñón. Por eso también el nefrólogo debe ser visitado por un paciente diabético. Así que es todo un tratamiento, un manejo multidisciplinar e integral de ese paciente. Doctor, ¿con qué mensaje nos quedamos? Que no únicamente lo recordemos en este mes de noviembre, sino que se mantenga con nosotros todo el año. Definitivamente decir a los diabéticos que no tener miedo, que los pequeños cambios deben ser celebrados. Si baja 1 kilo de peso, celébralo. Si tú puedes subir la escalera y no te cansas, celébralo. Y definitivamente determinar que esto no es una carrera a corto plazo. O sea, no es 2 meses de dieta, es un cambio del estilo de vida. O sea, yo debo de asimilar de que mi vida ya no puede ser igual que otro tipo de pacientes, pero regularmente no tener miedo, sino que definitivamente hacer acciones para el cambio de la diabetes. Entonces, definitivamente, primero darte las gracias, que siempre toma en consideración a la cardiología como parte fundamental de diferentes patologías. Y decía a los diabéticos que no están solos, que nosotros como especialistas pues nos encargamos de darle un acompañamiento, de regañarlo cuando lo debemos de regañar, pero también de darle su cariñito para que entiendan que lo estamos acompañando en esta condición que aunque aumenta su riesgo cardiovascular, pues podemos nosotros prevenir que le dé un evento cardíaco también a estos pacientes. Doctor, no puedo despedir en estos últimos 2 minutitos para hacer una pregunta y agradecer a los amigos televidentes que no nos escriben por las redes y demás. Me río porque es así un poco curioso. Usted sabe que los pacientes diabéticos pues también tienen que lograr el equilibrio emocional, pero también con esto hay desafíos a nivel de pareja y a nivel sexual. Esa es una pregunta muy Entonces, doctor, ¿cómo puede hacerse un paciente diabético que también maneja temas cardiovasculares en poder complacer a su pareja para lograr ese equilibrio? Bueno, mis amigos, sí se puede. O sea, definitivamente sí. O sea, yo creo como que esa pregunta el doctor se la había hecho en concepto. No, muy frecuente, muy frecuente. Es que tenemos pacientes... Y que los medicamentos no le afecten. No sé, dije que no nos afecten otras cosas. Claro que sí. Mira, hay muchos pacientes que me van a poner un medicamento. Yo soy un hombre joven y realmente todos los médicos deben entender que la vida sexual es importante en un ser humano. Entonces, definitivamente sí, mire, la diabetes por sí me afecta la actividad sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Bien, pero hay ciertos medicamentos que nosotros como médicos debemos de evitar en los pacientes. Eso nosotros lo discutimos en consulta. Mira, tú sufres de la presión, yo te voy a poner este medicamento, no, porque hay 1% de pacientes que pudieran implicar. Ahora bien, ¿puede utilizar el paciente diabético con enfermedad cardíaca algún estimulante? Sí, lo puede utilizar. Ahora bien, bajo la prescripción médica
y después de una evaluación exhaustiva del cardiólogo. El cardiólogo Por favor, repita eso, que ahorita se quedan nada más con el corte que usted dijo. Repítalo, en negrita y subrayado. Exactamente. Entonces, ¿puede usarlo cuándo, doctor? Se debe utilizar después de una evaluación exhaustiva de un cardiólogo, ¿bien? Y que yo descarte que usted no tenga una enfermedad cardiovascular. Bien, entonces los pacientes también que tienen enfermedad cardiovascular, nosotros podemos colocar con cierto cuidado. Bien, es importante cuidar de la dosis, cuidar cuánto tiempo a la semana lo voy a utilizar. O sea, todos esos puntitos que parecieran poco relevantes son fundamentales para ayudar a nuestros hombres a que tengan una adecuada actividad y a las sexual. mujeres también Claro que sí. Y comentárselo a sus doctores así como nos no tener vergüenza. Privado, sin vergüenza, claro, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿dónde conectamos con usted? Bueno, estamos para servirle en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 410. Estamos para servirle ahí con todo el amor del mundo. Como siempre digo, haciendo cardiología con sentido humano. Qué bonito. ¿Y doctor, y en las redes sociales? Bueno, es Carlos Manuel Díaz. Me pueden encontrar como dr.dia27. Ahí estamos también para responder algunas de las cuestionantes que surgen día a día. Señor, y el doctor tiene unos dones así como de comunicador que deberíamos ponerlo como co-host de vez en cuando aquí. Así que, doctor, vamos a comprometernos a ver qué dice el público. como dice alguien por ahí que es famoso, ni voy a decir ya quién lo dijo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ustedes queremos agradecerles por siempre concedernos el favor de su sintonía. Doctor, gracias por acompañarnos hoy y será hasta la próxima vez cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye.